¿Eres de las personas que carece de una estrategia o un plan a la hora de enfrentarte con situaciones complicadas que la vida te presenta? Es decir, que esperas a que las cosas sucedan para recién tomar medidas. O quizás sos de las personas que reaccionan muy impulsivamente sin tomarse ese poquito de tiempo necesario para analizar cuáles son las consecuencias que pueden traer dicha reacción. O a lo mejor las emociones se apoderan de una manera irracional de ti, causándote daño. O puede ser que seas de las personas que están muy enfocadas en el pasado, es decir, en todas aquellas situaciones que no pueden modificarse, en lugar de enfocarse hacia el futuro. ¿Cuáles son los inconvenientes que puede traer esto de enfocarnos demasiado en el pasado? Es que desarrolla en nosotros resentimientos y culpas. Si te sientes identificado, este video es para ti, porque hoy vamos a hablar de cuál es la diferencia que hay entre tener un patrón de pensamiento mental reactivo y tener un patrón de pensamiento proactivo. Y quédate hasta el final porque te voy a dejar ejercicios que puedes poner en práctica, en primer lugar, para determinar cuál es el grado de reactividad que está presente en tu programa mental. Y por otro lado, también te voy a dejar un ejercicio que puedes poner en práctica para fomentar o desarrollar la proactividad a la hora de resolver situaciones conflictivas en tu vida. Estos ejercicios además te van a permitir adquirir un control consciente sobre la toma de decisiones y acciones que vas a ir realizando en tu vida y no reaccionar de una manera automática. Mi nombre es Nori y estoy aquí para compartir contigo dinámicas, ejercicios que te van a ayudar a adquirir el control de tu vida de manera tal que la puedas diseñar como tú deseas. Y como todos los videos, comenzamos siempre con una pregunta disparadora. Y la pregunta disparadora de hoy es: ¿cuál es el grado de responsabilidad que asumes hoy en el control de tu vida? Y para poder responder a esta pregunta disparadora, vamos a analizar cuál es la diferencia que existe entre el modelo reactivo y el modelo proactivo. Supongamos que te vas a trasladar en un automóvil de una ciudad a otra. Lo puedes hacer de dos maneras: o sentado en el asiento del conductor o bien sentado en el asiento del acompañante, del pasajero. Si te sientas en el asiento del pasajero, no tienes ningún tipo de control, no puedes controlar ni el volante ni los pedales. Tu conductor es el que va a tomar las decisiones y las reacciones ante las diferentes situaciones que se vayan presentando en el camino. Es decir, que como acompañante eres solamente un observador pasivo. En cambio, si te sientas en el asiento del conductor, se abre un abanico de opciones y posibilidades. ¿Por qué? Porque tienes el control del volante, controlas la dirección, controlas la velocidad, controlas todos los pedales. Puedes planificar con anterioridad cuál es la ruta que vas a seguir y cuáles son las decisiones que vas a tomar de manera tal de evitar obstáculos inesperados y asegurar en cierta manera que el viaje sea seguro. En esta metáfora, ser reactivo significa sentarse en el asiento del pasajero de tu propia vida. Es decir, que permites que las circunstancias te lleven de un lugar a otro sin tener ningún control sobre ellas. En cambio, ser proactivo es como estar sentado en el asiento del conductor de tu propia vida, de manera tal de tomar las decisiones que consideres oportunas para dirigirte al lugar donde tú deseas. Ser proactivo significa justamente eso: poder planificar, poder ajustar, poder adaptarse a las distintas circunstancias que se nos van presentando en lugar de reaccionar de una manera automática. Pero para que puedas entender un poquito más la diferencia que hay entre tener un modelo reactivo y tener un modelo proactivo, vamos a ahondar un poquito más. ¿Te acuerdas de la experiencia del perro de Pablo? Seguramente la sentiste nombrar. Pablo había observado que los perros salivaban de una manera totalmente natural cuando se encontraban en presencia de comida. Pero él también descubrió que si se le hacía sonar una campana antes de darle comida, en forma continuada, en forma reiterada, el perro podía salivar ante la presencia del sonido de la campana aun cuando no hubiese comida. La parte clave del experimento de Pavlov es el condicionamiento. Los perros llegaron a desarrollar una respuesta condicionada, que es la salivación ante el sonido de una campana.
Es decir, es una respuesta modificada porque su respuesta natural era la salivación ante la presencia de comida. En resumen, este experimento de Pavlov lo que hace es demostrar que los seres vivos, incluidos los seres humanos, podemos desarrollar respuestas condicionadas ante la presencia repetida de determinados estímulos. Y es justamente estas respuestas condicionadas, que son respuestas modificadas que se disparan en forma automática, como lo pueden ser: tú me gritas, yo te grito; tú me tratas bien, yo te trato bien, es lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce como, el modelo reactivo. Es decir, ante un estímulo, una respuesta. La pregunta es: ¿esta forma de responder automáticamente ante un estímulo, una determinada respuesta, responde a la esencia de la naturaleza humana? Y acá tal vez sea oportuno recordar la pregunta de uno de mis videos: ¿estamos programados por la cultura y la educación que hemos recibido? Tenemos muchas respuestas automáticas, como lo pueden ser: tú me insultas, yo te insulto, sin tener plena conciencia de lo que verdaderamente estoy haciendo, solamente porque en algún momento de mi vida acepté que una agresión se responde con otra agresión. Pero analicemos cuáles son las consecuencias que trae este tipo de reacción o de respuesta automática. Ante una agresión que respondo con otra agresión, aumenta mi ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, temblor, sudoración de las manos, aumento de la presión arterial. Un plato para nada apetitoso. Pero por suerte, además de este modelo reactivo, hay un modelo que se contrapone a este y que es el modelo proactivo. Y para poder entender un poquito, para podernos introducir en este modelo proactivo, vamos a ver un pequeño video que he preparado sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl nació en Viena en 1905, psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en los campos de concentración de Alemania nazi, donde experimentó cosas aberrantes. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en las cámaras de gas. El propio Frankl fue torturado y sometido a innumerables humillaciones. Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, comenzó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última, esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero en su interior, él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Entre lo que sucedía y su respuesta estaba su libertad, o ese poder para cambiar esa respuesta. En medio de sus experiencias, Frankl se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo, se imaginaba dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado del campo de concentración. En el aula se describía a sí mismo y se expondía como lección de lo que había aprendido durante la tortura. Por la vía de disciplinas de ese tipo, ejerció su pequeña y embrionaria libertad, que entonces creció hasta ser mayor que la de sus carceleros. Ellos tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder íntimo para ejercitar sus opciones. En las más degradantes circunstancias imaginables, Frankl descubrió un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El ser humano se halla sometido a ciertas condiciones biológicas, psicológicas y sociales, pero dependerá de cada persona el dejarse determinar por las circunstancias o enfrentarse a ellas. Viktor Frankl claramente nos muestra este modelo proactivo, si bien no lo llama de esta manera, pero él muestra que ante las condiciones externas que representan al estímulo, siempre hay un espacio de libertad personal para poder dar una respuesta a esas condiciones externas. Es decir, que entre estímulo y respuesta está justamente nuestra libertad personal para elegir
cuál va a ser la respuesta a ese determinado estímulo. La forma en que nos comportamos ante cada situación está determinada por nuestras propias decisiones y no por las condiciones. Porque si nosotros permitimos que las condiciones determinen nuestro comportamiento, es porque le estamos otorgando un poder de controlar nuestra propia vida. Y como decía Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Porque lo que te daña no es justamente lo que sucede, sino es la respuesta que le das a eso que sucede. Mientras no seas capaz de decir con sinceridad, con honestidad, soy lo que soy, como consecuencia de todas las decisiones que he tomado en el pasado, no estarás nunca en condiciones de decir, elijo otra cosa. Hablé de Viktor Frankl porque realmente representa un modelo a seguir, porque él en condiciones extremas ha podido desarrollar su libertad personal para poder salir de esas situaciones y poder proyectarse a una situación futura en otras condiciones. Como seres humanos tenemos el privilegio de tener autoconciencia y además de tener imaginación. Y esta imaginación es la capacidad de poder crear más allá de la realidad presente. Y son justamente estos recursos de autoconciencia y de imaginación lo que nos hace ilimitados. Solo nosotros como seres humanos tenemos estos recursos. Pero esto también nos hace responsables de la caravana de la evolución. La proactividad es inherente a la naturaleza humana. Puede que esté dormida, pero está. Solo hay que activarla, hay que estimularla, hay que desarrollarla. ¿Y qué beneficios va a traer a tu vida desarrollar la proactividad? Vas a poder tomar decisiones de manera consciente que van a conducir tu vida al lugar donde tú deseas y no reaccionar de manera automática sin tener plena conciencia de lo que estás haciendo. Te va a permitir tomarte ese tiempo necesario para analizar cuál va a ser la reacción ante determinadas situaciones y cuáles son las consecuencias que puede traer dicha reacción. Y esto te va a permitir tomar decisiones más acertadas en cada una de las situaciones a las cuales te enfrentes. También te va a dar una flexibilidad que te va a permitir adaptarte más fácilmente a todos los cambios y desafíos que se te vayan presentando. Vas a poder también manejar mejor tu tiempo, es decir, te vas a poder organizar de una manera diferente y lo vas a ver reflejado en tu eficiencia y en tu productividad. Ya seguramente puedes tener claro cuál es la diferencia entre tener un modelo de pensamiento reactivo y tener un modelo de pensamiento proactivo. Por eso ahora vamos a comenzar con ejercitación. En primer lugar, para poder determinar cuál es el grado de reactividad que tienes presente en tu programa mental, y luego también te voy a dejar una técnica que puedes aplicar en las diferentes situaciones que tengas que afrontar en tu vida para poder reaccionar de una manera proactiva. Comenzamos con el ejercicio número 1. Hay una máxima que dice que las palabras no son inocentes. ¿Por qué? Porque las palabras ponen de manifiesto en gran medida de cuál es el programa de pensamiento que tenemos instalado. Generalmente no somos muy conscientes de cuáles son las palabras que usamos habitualmente en nuestra comunicación. Pero es que si empezamos a prestar un poquito más de atención, podemos sacar mucha información que se encuentra alojado en nuestro inconsciente. Las personas que son reactivas en su lenguaje o en su comunicación utilizan mucho palabras que tienden a liberarlo de responsabilidad, es decir, a no hacerse cargo. Usan palabras como si mi pareja fuera más comprensiva, si mi jefe tuviera buen humor, si mis compañeros de trabajo fueran... Este sí siempre está presente en las personas reactivas. O también se los escucha decir, yo soy así, no puedo cambiar. También tienen muy presente los debo hacer tal cosa o tengo que hacer tal cosa. Otra de las palabras que usan es las circunstancias me obligan a, o también no quiero hablar de eso. Son muy propias de las personas reactivas. ¿Por qué? Porque las personas proactivas tienen otro vocabulario, usan otras palabras dentro de su día a día en la comunicación, como lo pueden ser, estoy buscando opciones, hablemos de esto, prefiero tal cosa,
o quiero hacer esto, elijo, es decir, todo aquello que lo lleva a asumir la responsabilidad de su propia elección. Por eso, en este primer ejercicio, durante 2 días vas a prestar suma atención a cuáles son las palabras que están presentes en tu comunicación diaria. ¿Cuáles son las palabras que predominan en tu día a día? Esas palabras que vayas detectando que las usas con frecuencias, las vas a registrar en un bloc de notas para que puedas reflexionar y detectar si tus palabras frecuentes pertenecen al modelo reactivo o pertenecen al modelo proactivo. Esto te va a dar un panorama más o menos claro de cuál es la tendencia de tu pensamiento. Porque recuerda que nos comportamos de acuerdo a cómo pensamos. Por lo tanto, tu comportamiento va a ser reactivo si tienes un pensamiento o una forma de pensar que responde al modelo reactivo. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. Y aquí te voy a pedir que pienses en la última situación difícil o desafío que has tenido que enfrentar. Puede ser de tu vida personal o de tu vida profesional. Una vez que identificaste esa situación, vas a reflexionar sobre ella y vas a escribir detalladamente cómo reaccionaste ante esta situación. ¿Cuáles son las decisiones que tomaste? ¿Reaccionaste de manera impulsiva, de manera automática? ¿O has podido realizar una planificación, un análisis, una reflexión que te llevó a actuar de una manera determinada? ¿Tu comportamiento podrías decir que fue reactivo o fue proactivo? Si fue reactivo, ¿cómo deberías haber actuado para que esa respuesta a esa determinada situación haya sido proactiva? ¿En cuánto se hubiese modificado el resultado si en lugar de haber respondido automáticamente, impulsivamente, hubieses actuado de una manera proactiva? ¿Puedes ver claramente cuál es la diferencia que hay entre actuar reactivamente y actuar proactivamente? Estos 2 primeros ejercicios tienen como finalidad que puedas detectar cuál es el grado de reactividad que hay presente en tu programa mental. Y ahora vamos a ir al ejercicio número 3, en la cual te voy a enseñar cómo aplicar la técnica de Ishikawa o espina de pescado para la resolución proactiva de situaciones complejas o difíciles con las cuales te tengas que enfrentar. Recibe el nombre de espina de pescado porque se asemeja mucho el diagrama al esqueleto de un pescado. En primer lugar, tienes que trazar una línea horizontal que representa la columna vertebral del pescado. En el extremo derecho vas a dibujar lo que representaría la cabeza del pescado. ¿Qué va a ir en esa cabeza del pescado? Es justamente el problema, el conflicto, la situación a resolver. A partir de la columna vertebral vas a ir sacando líneas oblicuas hacia arriba y hacia abajo que representan las espinas del pescado. Una vez que tengas ya el diagrama completo, vamos a llenar ese espacio que quedó delimitado entre las espinas con las causas que han originado o que han desencadenado el problema que tienes ubicado en la cabeza del pescado. Recuerda que siempre hay una relación causa y efecto o causa y resultado. Por lo tanto, si hay un problema, hay una serie de causas o al menos una causa que ha ocasionado este resultado que sería el conflicto o el problema. Entonces, en esos espacios vayas a ir buscando y completando detalladamente cuáles son las causas que han originado el problema. Esas causas pueden ser grandes causas, pueden ser causas medianas o causas muy pequeñas, pero que también han contribuido para que se haya originado el problema. Cuanto más causas encuentres, más clara va a ser la situación con la que te estás enfrentando. Una vez que tienes el diagrama completo, ya tienes, un panorama diferente de cuál es la situación. No es lo mismo estar focalizado solamente en el problema, que eso es propio del patrón reactivo, que cuando yo lo puedo analizar analizando cuáles son las causas que han originado el problema. Esto me da, un panorama completo, me abre un abanico que después yo puedo desarrollar diferentes opciones para la resolución del problema. Una vez que tengo clara
las causas que han originado el problema, el paso siguiente es buscar al menos 3 opciones de solución del problema, es decir, 3 opciones proactivas para resolver este problema. Que teniendo las causas a la vista, cuáles son las causas que han originado el problema, es mucho más fácil poder encontrar estas soluciones proactivas. Esta es una técnica muy valiosa y muy práctica para la resolución de conflictos que pueden surgir en tu vida diaria, sin importar a qué ámbito de tu vida pertenecen. Es decir, pueden ser del ámbito personal, del ámbito laboral, del ámbito de las relaciones personales. Es, digamos, aplicable a cualquier situación. Si te entrenas con esta técnica, es decir, la aplicas en las diferentes situaciones complejas que te van surgiendo en tu vida, te van a hacer cada día más proactivo y te van a permitir tener un control sobre las decisiones que vas a tomar en la construcción de tu vida. Y ahora sí estás en condiciones de poder responder a la pregunta disparadora que le dio inicio a este video, que es: ¿cuál es el grado de responsabilidad que asumes hoy en el control de tu vida? Y vamos finalizando el video y me gustaría que dejes en comentarios cómo te han resultado estos ejercicios. ¿Realmente son valiosos? ¿Te han servido para algo? Deja y comparte con los demás. Y nos vemos en la próxima con más preguntas disparadoras y también con más ejercicios para que lleves a la práctica y te sientes en el asiento del conductor de tu propia vida. Chao, chao.